Bienvenidos al video. En este video hablaremos sobre elementos básicos de administración, los 10 principios del Pacto Mundial de la ONU. Ante el crecimiento de las fuerzas del mercado, expectativas y necesidades sociales, se buscaron nuevas formas para incluir principios sociales universalmente compartidos que a la vez lograran que todos los países, culturas y empresas tuvieran un sentido de propiedad y ciudadanía en la economía global. Con base en ello, en 1999 el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, propuso un acuerdo mundial con áreas de consenso internacional compartido, derechos humanos, condiciones de trabajo laborales, protección del medio ambiente, transparencia y anticorrupción, siendo el 26 de julio de 2000 que inicia su operación y 5 años después en México. De acuerdo con la ONU, el Pacto Mundial busca promover a través de la acción colectiva el civismo empresarial responsable para que el mundo de los negocios, en colaboración con otros agentes sociales, contribuyan en una economía mundial más sostenible e incluyente, donde las políticas y prácticas corporativas se alineen con los valores y objetivos éticos universalmente aceptados, con una visión de una economía global más sustentable, incluyente y humana, promotora de una cultura de responsabilidad social de las empresas y las organizaciones. Los 10 principios son la base de cualquier empresa que contribuya al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Los ODS se conforman por 17 objetivos y 169 metas, mismos que fueron probados en el año 2015 por más de 150 líderes mundiales que participaron en una reunión cumbre de la Organización de las Naciones Unidas para tratar temas relacionados con el desarrollo sostenible de importante y urgente atención a nivel mundial. Se contempla que para el año 2030 se cumplan las metas de las ODS, los cuales se implementaron a partir del año 2016 y tienen como propósito poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad e injusticia e implementar acciones para enfrentar el cambio climático. Organizaciones del sector público, privado y de la sociedad civil están diseñando e implementando acciones para contribuir al logro de los ODS, ya que es impostergable atención a los grandes desafíos que enfrenta el planeta. En este marco, las empresas por su rol e importancia están orientando sus prácticas comerciales hacia el cumplimiento de los ODS. Y como se mencionó antes, el trabajo en torno a los 10 principios constituye una estrategia económicamente sustentable, pero sobre todo incluyente y solidaria. El Pacto Mundial se apoya en la responsabilidad, transparencia e interés de las empresas, trabajadores y sociedad civil, y se constituye por 10 principios universales en materia de derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y corrupción. 10 principios del Pacto Mundial de la ONU. Eje, derechos humanos. Principio, apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia. 2. No ser cómplices de la vulneración de los derechos humanos. Origen, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estándares laborales. Apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. Apoyar la erradicación del trabajo infantil y apoyar la abolición de las prácticas de discriminación, el empleo y ocupación. Origen, Declaración de la Organización Internacional de Trabajo. Medio ambiente. Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. Fomentar las iniciativas que promuevan mayor responsabilidad ambiental. Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Origen, Declaración del Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992. Anticorrupción. Trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. Origen, Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Derechos humanos. Las empresas, independientemente de su ubicación, sector, tamaño y fines, están comprometidas a respetar los derechos de sus trabajadores y de cualquier grupo de interés influenciado por su operación. En este sentido, los directivos o propietarios deben tomar plena conciencia de sus actos y de los posibles daños o afectaciones que pueden generar sus decisiones. En este marco, las empresas deben ser vigilantes del respeto a los derechos humanos, no solo de aquellas personas con las que mantienen una relación directa, sino también de las que integran grupos de interés.
asociados a los proveedores o empresas con las que mantienen vínculos comerciales. La publicación Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar. En uno de sus apartados establece que la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se refiere a los derechos humanos internacionalmente reconocidos, que abarcan como mínimo los derechos enunciados en la Carta Internacional de Derechos Humanos y los principios relativos a los 16 los derechos fundamentales establecidos en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo, relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos define los derechos humanos como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Para este organismo, la aplicación de los derechos humanos se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Progresividad. El Estado debe asegurar su progreso y evitar cualquier retroceso de los derechos. Universalidad. Corresponden a todas las personas por igual. Indivisibilidad. Poseen un carácter indivisible, pues todos ellos son inherentes al ser humano y derivan de su dignidad. Interdependencia. Se encuentran vinculados unos a otros. En esta línea de análisis resulta importante incorporar una aportación de Prandi, quien refiere que la empresa debería evitar cualquier actividad que por acción o por omisión pudiera conllevar alguna violación relevante de los derechos humanos en su esfera de influencia. Esta no es, por tanto, ajena a las circunstancias en las que desarrolla sus actividades, sino que tiene que solventar sus posibles impactos negativos en los derechos humanos con la diligencia debida y a la vez adoptar cuando sea posible una postura propositiva en favor de la promoción de estos en su área de influencia. Las Naciones Unidas, conjuntamente con empresas transnacionales y otras empresas, puso en práctica una serie de principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, los cuales se basan en el reconocimiento de las obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales, el papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos. La necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados de recursos adecuados y efectivos. Algunos principios rectores sobre el papel y responsabilidades de las empresas de respetar los derechos humanos. Las empresas deben respetar los derechos humanos. La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se refiere a los derechos humanos internacionales reconocidos y los principios relativos a los derechos fundamentales en el trabajo. La responsabilidad de respetar los derechos humanos exige que las empresas eviten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos y traten de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados. La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se aplica a todas las empresas independientemente de su tamaño, sector, contexto operacional, propietario y estructura. Para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas deben contar con políticas y procedimientos apropiados en función de su tamaño y circunstancias. Para asumir su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas deben expresar su compromiso con esta responsabilidad mediante la declaración política. ¿Sabías que la protección y defensa de los derechos humanos en México fue elevada a rango constitucional el 28 de enero de 1992 con la publicación del decreto que adicionó el apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos? Aprende más. Principio 1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente dentro del ámbito de su influencia. Principio 2. No ser cómplices de la vulneración de los derechos humanos.
Gracias por ver el artículo, esperamos haya sido útil y nos vemos en futuros videos.